Muy buenos días. Probablemente vamos a escuchar bastantes ruidos y conversaciones porque hay gente trabajando al lado. Pero necesito hacer estos videos y los voy a hacer los 3 seguidos hasta el domingo porque voy a ir a un retiro en San Bernardo y no voy a tener tiempo para hacer la reflexión, para que no se queden sin reflexión. Y en este viernes 29 del tiempo ordinario reflexionamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo Jesús decía a la gente: cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla al sur decís, viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuanto vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Evidentemente, el Señor está muy preocupado por lo que estamos viviendo. A mí me sorprende cómo la palabra es tan viva que en cada circunstancia es actual. En este mismo día, hace 2 años, la palabra era otra, pero estaba relacionada con la pandemia y con lo que estábamos viviendo. Hoy, esta palabra está relacionada en 2 aspectos. Voy a partir por el más obvio, que es lo que está sucediendo en Israel, en Europa y en el mundo entero. También acá en América. Si leemos las noticias, leemos periódicos, escuchamos la televisión, nos podemos dar cuenta que el mundo está en una realidad concreta de guerra, de violencia, de desconcierto, de inseguridad, de angustia de las personas comunes y corrientes, y las castas políticas están con otro discurso. Y así vemos como, por ejemplo, están todos los gobiernos del mundo entero están empeñados en la Agenda 2030, diciendo que hay proyectos para mejorar la vida y todo, y sin embargo los resultados que vemos es que la vida está cada vez peor. Hay guerra, hay angustia, hay incomprensión, inestabilidad, soledad. Pues el Señor acá nos está advirtiendo una cosa a los cristianos, porque esto es una palabra para nosotros. El Señor está diciendo a la gente, ¿pero qué gente? Los discípulos de él y los hombres de buena voluntad que se acercaban a escucharlo porque les llamaba la atención la forma como hablaba. Y les recrimina esa desidia que tienen de no querer ver desde la fe, desde su conocimiento. Piensen que está hablando Jesús a gente que se supone que se sabe las Escrituras y que era un pueblo muy religioso. Entonces les recrimina que no quieran ver lo que se estaba viviendo en ese momento, que era toda la explotación del Imperio Romano, cómo estaban sojuzgados los pueblos, cómo tenían que estar viviendo conforme a leyes que contradecían completamente las leyes propias y además estaban los pueblos dominados y no les permitían ser pueblos, sino que eran simplemente provincias de un imperio dominante. Y Jesucristo les está hablando cómo ellos que conocen las Escrituras son incapaces de ver lo que está sucediendo y qué es lo que Dios está pidiendo. Pues eso mismo apliquémoslo a nosotros. ¿Cómo es que siendo cristianos somos incapaces de darnos cuenta lo que está sucediendo y además no escuchamos las cosas que nos dice Dios a través de 1000 formas? Para empezar, a través de los papas. No somos capaces de ver, por ejemplo, cómo Francisco está en un combate feroz entre 2 fuegos, lo que sabe que tiene que hacer por el Espíritu Santo y lo que
tiene que estar ahí combatiendo que le quieran meter y lo están obligando a hacer algo que, aunque digan que él se comprometió a hacerlo para llegar a ser papa, como dicen algunos malintencionados, da lo mismo, pero también sabemos que el Espíritu Santo sabe cómo tocar el corazón de las personas para hacerlos cambiar y caminar por el camino recto. Dios no se equivocó al elegir a Francisco, tengámoslo claro. Ni tampoco se equivocó al elegirnos a nosotros para ser cristianos. Ni tampoco se equivocó al darle todas las neuronas que le dio a Bill Gates para que haga lo que hace, y a Soros para que haga lo que hace, y a los Rothschild para que hagan lo que hacen. No se equivocó. El problema está en que el ser humano tiene libre albedrío y nosotros podemos seguir nuestros criterios, nuestros instintos pervertidos por el pecado, o de frentón sacrificar nuestra razón y dejarnos llevar por la razón de Dios, que al final nos dará la razón, porque la verdad es que siguiendo al Señor, el Señor nos da la razón, es decir, recuperamos el dominio de nuestra tierra. Entonces, lo que les estoy diciendo es que tenemos una misión y tenemos que empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque de lo contrario, el mundo se va a perder, pero nosotros seremos juzgados por no haber hecho lo que nos correspondía. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? Y nos enredamos en cosas políticas y en alegar y en discusiones y todo. Es cierto, tenemos que tomar una posición. En el caso de una constitución que va a destruir al país, tú como ciudadano tienes el deber de pronunciarte. Ya verás tú si lo haces a favor o en contra. Yo lo digo sin ningún miedo, yo voy en contra, porque eso nos va a destruir. Y aunque se me enojen mis obispos y mis formadores, yo voy en contra, porque yo creo que eso no es de Dios. Y en la medida en que yo pueda, lo hago. Pero cada cual tiene que tomar su posición y no dejarse llevar por otros criterios. Tenemos que aprender a observar los signos de los tiempos y tenemos las luces que el Espíritu Santo nos da. Por eso, esta palabra de hoy es una palabra, un llamado seriamente a conversión, a dejar de ser cristianos de medias tintas y ponernos las pilas para empezar a ser cristianos adultos en la fe, luz para las naciones, esperanza para los pobres. El que tenga oídos para oír, que oiga.